Amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañen a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta clase que día a día, semana tras semana, hemos estado ofreciendo para ustedes con la palabra en el corazón. Hoy vamos a estar viendo la lección número 20, continuando con la unidad que comenzamos ya desde la semana pasada. La lección número 20 tiene como título Acciones imparciales. La lectura bíblica sobre la cual va a estar basada esta lección la encontramos en Éxodo capítulo 23, los versos del 1 hasta el 12. Y el texto para recordar lo encontramos en Éxodo capítulo 23, los versos 2 y 3, y dice así la palabra del Señor. No seguirás a la mayoría para hacer el mal. No testificarás en un pleito, inclinándote a la mayoría para pervertir la causa. Tampoco harás favoritismo al pobre en su pleito. Interesante esta lectura de estos dos versos, porque vamos a estar viendo un tema bastante controversial, pero muy pertinente, sobre todo para nuestra sociedad. Los objetivos para esta lección son los siguientes: integrar la práctica cristiana, las directrices éticas y disposiciones legales para la administración de la justicia y los deberes hacia los demás, incluidas en este pasaje bíblico. En el vocabulario tenemos la palabra pobre. Pobre es la persona carente de riquezas y poder político, quien solo tiene a Dios como su defensor. De ahí el nombre hebreo de Anawim, en referencia a los marginados e indigentes. La opresión del pobre es condenada por Dios. Vamos al texto bíblico de Éxodo capítulo 23 y comenzamos a leer desde el verso 1. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. No sigas a la mayoría en su maldad. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría, inclinándote por lo que no es justo. Pero tampoco favorezcas indebidamente las demandas del pobre. Si encuentras el buey o el asno que tu enemigo había perdido, devuélveselo. No dejes de ayudar a aquel que te odia. Si ves que su asno cae bajo el peso de la carga, ayúdale a quitar la carga de encima. No le desconozcas al pobre sus derechos en un asunto legal. Apártate de las acusaciones falsas y no condenes a muerte al hombre inocente y sin culpa, porque yo no declararé inocente al culpable. No aceptes soborno, porque el soborno vuelve ciegos a los hombres y hace que los inocentes pierdan el caso. No oprimas al extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir en otro país. Cultiva la tierra y recoge las cosechas durante 6 años, pero el 7º año no la cultives. Déjala descansar para que la gente pobre de tu país coma de ella y para que los animales salvajes se coman lo que sobre. Haz lo mismo con tus viñedos y tus olivos. Haz durante 6 días todo lo que tengas que hacer, pero descansa el día 7º, para que descansen también tu buey y tu asno, y recobren sus fuerzas tu esclavo y el extranjero. Interesantes instrucciones sobre cómo debe ser la convivencia social, sobre todo en el pueblo de Dios. En términos de la justicia, vamos a mirar entonces este pasaje explicado y analizado
en la voz y en la presencia de mi amada esposa, su hermana, Sandra Torres. Así que estemos todos atentos y que el Señor nos bendiga a través de la misma. Gracias al hermano Richard por la introducción que nos acaba de hacer para esta lección. Reciban nuestro cordial saludo, muchos abrazos cibernéticos para todos y gracias por estudiar la palabra con nosotros. Estamos en la segunda unidad. Dios es la fuente de justicia. Estamos en la lección número 20 y el título es Acciones imparciales. Un resumen del objetivo es que vamos a integrar las éticas, normas éticas con las disposiciones legales y las vamos a unir para hablar sobre la administración de la justicia hacia las demás personas. Hay unas preguntas de reto al final y yo quisiera que empezaran a mover nuestro entendimiento. Vamos a contestarlas sinceramente. Y la primera es, ¿qué estrategias podemos seguir en la iglesia para lidiar con los conflictos de relaciones difíciles entre la gente? Como hemos escuchado ya la lectura bíblica, trabajaremos con los temas de la murmuración, difamación y el chisme. Todo en contra del prójimo. ¿Participa usted de esta conducta? ¿Participo yo de esta conducta? ¿Cómo podemos mejorar este comportamiento? Por otro lado, la lección también tiene una segunda parte donde se toca el tema de la pobreza. Y la pregunta es, ¿cuáles son los nuevos rostros de los pobres en nuestros tiempos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ética ante ellos? ¿Estaremos haciendo el evangelio en medio del sufrimiento de los grupos marginados? Estas preguntas sirven de tormenta de ideas y preocupaciones para comenzar esta lección. Nuestras acciones reflejan la justicia de Dios. Desde la fe cristiana debemos ocuparnos de la construcción de una sociedad más justa para todos. Una mejor sociedad. Trabajamos arduamente para que en nuestras comunidades sea posible la realización del reino de Dios. Como pueblo de Dios estamos obligados a tener como norte la práctica de los principios éticos de la fe cristiana. La justicia comienza con el respeto y la valoración del prójimo. Una de las fuerzas que tenemos que combatir es la violencia. En ocasiones, la gente piensa que la violencia solo tiene lugar cuando hay maltrato físico. Sin embargo, también se puede agredir al hermano con lo que se dice y también con nuestras actuaciones. Este pasaje bíblico apunta en esa dirección. Hoy estudiaremos las ordenanzas éticas, las disposiciones humanitarias incluidas en el Código de Alianza del Éxodo, que están enfocadas en la administración de la justicia y en los deberes hacia los demás. Vamos a entrar en el texto. Sabemos que en la ley de Moisés hay marcas bien claras de un sentir moral sólido, una verdadera sabiduría política. En ella cada cosa es adecuada al objetivo deseado y confesado. La adoración de un solo Dios y la separación de Israel del mundo pagano. En Éxodo 23, del 1 al 12, en esta parte del estudio, se enfatizan los estatutos incluidos en el libro o código de la alianza. Específicamente se estudia la sección que trata sobre las directrices éticas y las disposiciones legales para la administración de la justicia y los deberes hacia los demás. En otras palabras, vamos a hablar de las relaciones justas que debe haber entre las personas. Ya vimos en el verso 1 y 2, lo leímos.
Estos versos son leyes que expresan la verdad y que no admiten contradicción. Son apodícticas para observarse en los procesos judiciales, pero que ahora las vamos a estudiar y nos vamos a apoderar de ellas para nuestra vida cotidiana. Son mandatos que se deben observar al estilo: haz esto, no hagas esto. Y no necesariamente sin una descripción del castigo por su incumplimiento. Solamente esto lo harás, esto no lo harás. Estas cosas se deben cumplir y punto. Con la premisa: no des informes falsos. Comienza la sección. Muy fuerte, muy retador. Nos dice que se deben cumplir estas disposiciones y esta instrucción se presta a un testimonio en un tribunal. Dice: la ley de la integridad y la honestidad. La fuente para la administración de la justicia es la verdad. La ley deplora, la ley siente pena por la mendacidad o el hábito de mentir. La frase "no te hagas cómplice del malvado" es una invitación a descartar la maldad y el uso de la calumnia como vías para resolver conflictos en las relaciones humanas, causar daño a otra persona o simplemente perpetrar una venganza. Los versículos concluyen con la advertencia: no perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. ¿Y qué situación nos encontramos ahora? Cuando la frase más común que escuchamos en los hogares, especialmente donde hay ya prejóvenes, jóvenes, etcétera, es: todos lo hacen, lo hace, en mi salón lo hacen, en la universidad lo hacen. Y entonces entra el cómo nosotros debemos educar y ayudar para que esa persona no siga la mayoría. No siempre, yo diría que casi nunca, la mayoría está en lo correcto. Por lo tanto, hay que saber y tener discernimiento, mucha sabiduría cuando estamos manejando el seguir una multitud. Ya en el verso 2 vemos el hacer, que no está en el original hebreo. Esa palabra hacer, ese verbo, no está en el original hebreo, porque la prohibición incluye el hecho, la palabra y el pensamiento. No es solamente hacer de que me moví y me vieron, también incluye lo que ven de mí y lo que escuchan de mí. Por lo tanto, cuando vamos a los originales, ese verbo hacer no aparece en el texto. Recordamos las palabras de Jesús: no hemos de tomar la forma de vida de los muchos como nuestro ejemplo. Eso lo encontramos en Mateo 7, 13 al 14. Uno de los principales peligros que arrastran a los cristianos es la complacencia para amoldarse y seguir a la multitud. A pesar de la admonición, a pesar de que la Biblia te está dando el warning, el aviso, la reprimenda contra esta tendencia, ese verso, márcalo en tu Biblia y márcalo en la Biblia de tus hijos también. Mateo 7, 13, 14. No tienes que estar cogiendo la forma de la mayoría. No tienes que estar siguiendo la forma de la mayoría. Esto no es sencillo, hermano. Esto requiere mucha oración. Requiere que nosotros nos entreguemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Y el conocimiento de la palabra es bien importante. Bien importante. Sentarnos con nuestros hijos, los evangelios, la guía para nuestra vida y mostrarle a los demás qué es lo correcto. Vamos a buscar las tendencias y vamos a mantenernos bien prestos nuestros oídos y nuestros ojos a ver qué quiere la mayoría y qué es lo que dice la Biblia. Y lo vamos
a llevar a un punto donde está bien o está mal. Porque en esto no hay tibieza, en esto no hay por si acaso, en esto no hay quizás. O está bien o está mal. Ya vemos los versos 3 en adelante. Dice, no debe entenderse como una voz contra el pobre. Ya está hablando de los pobres. Por el contrario, es un llamado a la sana administración de la justicia y la rectitud. El Levítico dice, no harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre, ni tratarás con deferencia al poderoso. Juzgarás a tu prójimo con justicia. El verso 6. Corrige cualquier interpretación errónea en desfavor del pobre. El juez tiene una responsabilidad ética al impartir justicia. Lo único que poseen es la esperanza en Dios. Oran para que se actúe con rectitud ante los reclamos. No le desconozcas al pobre sus derechos en el asunto legal. Miren el verso 4 y el verso 5, que aparece que se está partiendo el tema y se mencionan los animales, los bueyes, los asnos. Si uno de esos animales usted lo encuentra en alguna situación difícil, debe ayudarlo. Debe ayudarlo. Es una responsabilidad que tenemos hacia nuestros amigos y hacia nuestros enemigos. El espíritu de la ley presenta vías claras para lidiar con las razones que complican las relaciones humanas. La justicia debe practicarse aún con los enemigos. Es un llamado a descarrilar los sentimientos de odio y dar paso a la justicia, a la reconciliación que produce armonía y paz. Todo observador de la ley está obligado a cumplir con el valor ético de actuar con integridad, aunque sea a favor del adversario. Deuteronomio ordena: no podrás ver caído en el camino el asno o el buey de tu hermano y desentenderte de ellos. Sin falta, ayúdale a levantarlo. Y que mucho vemos en nuestros días, la necesidad de ayudar a los demás a levantarse. No solamente porque en estos tiempos no tenemos esa necesidad de tener esos animales. Nosotros lo que tenemos ahora es la necesidad de que las personas nos den una buena oración por teléfono, nos envíen un buen mensaje basado en la Biblia, nos den esa palmadita aunque sea virtual. Ustedes no saben cuánto, ¿verdad? Son varias las personas que nos escriben, nos dan sugerencias, nos abundan en la clase y esas cosas nos ayudan porque nosotros estamos solos, encerraditos en un cuarto, tratando de impartir con ánimo y con todo el deseo del corazón esta lección para ustedes. Y nosotros, ¿verdad? Lo menos que esperamos es que los hermanos nos hagan saber su opinión, cómo se han sentido, nos dicen ejemplos, nos dicen testimonios y eso nos ayuda a levantarnos. Y sabemos que todo puertorriqueño, y yo creo que el mundo entero, necesita levantarse. Muchos programas de televisión, muchos anuncios y todo, tienen la palabra levántate, porque sabemos que estamos pasando por una situación que a veces nos hace sentirnos que estamos menguando. No debemos entender que esta parte de los pobres en la lectura bíblica es una voz en contra de ellos. Todo lo contrario. La sana administración hace justicia, sea con el pobre o sea con el rico. El llamado es, porque es pobre no tiene que ser inocente, o porque es rico no tiene que ser inocente. El llamado es a ser justo. Históricamente el pobre reclama protección ante las exigencias injustas de los ricos y los poderosos. Pero el principio ético de Dios es protección al débil. Así que el juez que se abanderice con los poderosos se opone a la ley
de Dios. Ya estamos en el verso 7 con la ordenanza: de mentira te alejarás. Se retoma el tema otra vez de la mentira y se hace un llamado a la verticalidad. Los primeros 2 versos nos decían: aléjate de la mentira, y eso se añade al precepto: no matarás al inocente y justo. Así, el escritor del libro se sirve del espacio para reafirmar el mandamiento: no matarás, en Éxodo 20:13. En esta ocasión se presenta una seria advertencia: Dios no pasará por alto los actos de injusticia contra el prójimo. Todo lo contrario, advierte: yo no justificaré al impío. La orden: no recibirás presente, es un llamado al que administra. En alianza, el Señor, no hay espacio para justificación. Eso se llama soborno. El soborno desvirtúa todo el propósito por el cual existe la administración de justicia, pues su peso en las balanzas de la justicia las inclina en el sentido equivocado. Soborno, hermano, y estamos viéndolo constantemente. En todos los gobiernos lo vemos, en las instituciones lo vemos. Donde quiera que hay personas, hay manejo de finanzas, hay economía, hay ese deseo de pagar para que te hagan las cosas, pagar para que te seleccionen, pagar para conseguir las cosas más rápido. Esto se ve hasta en los aeropuertos. Mira, yo quiero avanzar, pues mira, te pago para que me pases al frente. Quiero que un documento se haga rápido, pues mira, le pago. ¿Verdad? Hay situaciones donde uno puede ir a personas que se dedican ya y tienen sus permisos a hacerle trámite a las demás. Usted puede ir donde una persona que se dedique a eso, ¿verdad? Y esa persona ayudarlo en un trámite que usted tenga que hacer o algo. Pero eso es diferente de buscar hacer un soborno para lograr algo. Eso, la Biblia claramente dice que eso no tiene justificación. No angustiarás al extranjero, estamos en el verso 9. La Biblia insiste en brindar protección al extranjero. Lo novedoso de este pasaje es que se refiere a los procesos judiciales. ¿Quién mejor que el pueblo hebreo para conocer las vicisitudes del forastero? Extranjero fuiste en tierra de Egipto. Dios actuó con piedad ante la condición de opresión experimentada por los hebreos a manos del faraón. De la misma forma deberán ser los tribunales con el extranjero. Así que si llegas a afligir al extranjero, clama a mí y yo oiré su clamor. Y hasta aquí, el verso 9, vimos el tema de las relaciones justas entre las personas. Relaciones de sinceridad, de honestidad, de respeto. Y pasamos al verso 10 en adelante. Estos versos tienen un enfoque ya más humanitario. El reclamo de la justicia del pobre pasa, y ahora vemos lo que se llama el año sabático y la observación del descanso como un momento en que se le va a dar paso al pobre para que ese año entonces el pobre pueda tener lo que necesita. Es como una fórmula. Pasan 6 días y en el 7º ocurre, Dios descansa, la tierra descansa. ¿Ve? Una fórmula, 6 y después 1. Ese descanso de la tierra es la medida legislativa para garantizar el espacio para que el pobre pueda comer. Recuerda el Sabbat, que es el pasaje presentado como un sistema de justicia al obrero. En un mundo carente de leyes laborales, el día de reposo es una medida de protección al pobre, al trabajador, al esclavo y al extranjero. Descansan los trabajadores, sus familias y hasta sus animales. Vamos a ver la aplicación. La justicia no puede ser una abstracción desconectada de la realidad. No olvidemos que la justicia de Dios es práctica, contextual y libertadora. La justicia de Dios es acción.
solidaridad y cuidado de los menos privilegiados. La práctica de la justicia no es un asunto que solo concierne a los tribunales. En el pasaje de hoy, el Código de la Alianza ordena la puesta en práctica de la justicia obligatoriamente y para todos. Nuevamente, señalamos los 3 puntos claves de la lección que fueron los guías para la contextualización de la clase. Como se menciona en la introducción, en ocasiones se visualiza la violencia únicamente como un acto que es producto del maltrato, en esta ocasión físico. Sin embargo, mire, eso es superficial. Una persona puede agredir a otra no solamente físicamente, también lo puede hacer con el verbo. Con tristeza se descubre la existencia de personas que son aprisionadas, son víctimas del chisme, la cultura del chisme. Estamos acostumbrados, lo vemos como deporte nacional, dicen algunos, el chisme. Lamentablemente, hay personas que aún dentro del pueblo de Dios participan de la murmuración contra el hermano, sin considerar el terrible daño que provoca. La Biblia dice que la murmuración contra el prójimo es pecado. Y volvemos a el tema. Esto sí, esto no. Esto está bien, esto está mal. La murmuración es pecado y punto. La murmuración contra el hermano, sin considerar el terrible daño. La murmuración para hacer daño. La Biblia dice que como parte de la cultura popular existe un refrán incorrecto que dice: las palabras se las lleva el viento. Ojalá quisiéramos que algunas palabras fueran tan ligeras como para que se desvanezcan. La ética de Jesús nos enseña la manera de resolver los conflictos entre las personas cuando nos dice: hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Porque en esto se resume la ley y los profetas. Márcalo, que eso está en Mateo 7:12. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Así dice la palabra también en 1 de Pedro 3:10. Quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de hablar mentiras. 1 de Pedro 3:10. Otro punto clave en la lección es la práctica de la ética del cuidado de los más vulnerables. Estas festividades nacionales tenían como objetivo honrar a Dios mediante el uso y la defensa de las familias pobres. Y vemos ahora, en el 2019, estamos en el 2022, y en el 2019 se evidenció que el 43.5% de la población vive bajo el nivel de pobreza. En Estados Unidos, sobre 35 millones de personas están bajo el nivel de pobreza. Gracias a esta lección hay preguntas urgentes por responder. ¿Cuáles son los rostros de los pobres en este tiempo? Que fue la pregunta que hicimos al principio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ética ante ellos? ¿Estaremos haciendo evangelio en medio del sufrimiento de los grupos marginados? La ley ordena el cuidado del huérfano, la viuda, el extranjero, el indigente, como los pobres en el Señor. La teología del Nuevo Testamento y el ministerio pastoral de la iglesia es la esperanza, y su rol profético es lo que los pobres necesitan. Y yo quisiera abundar en un testimonio de varias personas que me han acercado, me han dicho: en mi casa tengo a mi hijo acostado en un sofá todo el día, un nini. Usted sabe que un nini es una persona que ni estudia ni trabaja, es una persona que está ahí y otro lo tiene que mantener. Y les voy a decir que esto, tengo compañeras de trabajo con esa situación, no encuentran qué hacer. Dice la palabra que tenemos que ser justos. Y si ese joven que está ahí tirado en ese sofá, cómodo, puede trabajar,
tiene sus 2 piernas, sus 2 brazos, puede pensar, algo debería hacer. Por lo menos donde vive mi hermano en el centro de Texas, sus hijos o estudian o trabajan para poder recibir ayuda del gobierno. Todas las ayudas, todas. Sección 8, el celular, cuánta cosa, la comida, que si está todo. Pero tienes que estudiar o trabajar. Así. Aquí en Puerto Rico, donde quiera que tú vas, hay un cartel que dice se buscan empleados. Y en este preciso momento, yo no creo que haya ninguna razón para que un joven con posibilidades pueda hacer algo. Y quiero terminar mi nota diciéndoles que este muchacho candidato para ser nominado como juez, ese muchacho tiene un testimonio hermosísimo. Ese muchacho está atado a una silla de ruedas. Quedó así cuando estaba en 4º año. Tuvo un accidente en una cancha de baloncesto. Y el doctor le dijo a su mamá, a su papá y a él, lo único que le queda funcionando es el cerebro. Ni sus brazos, ni sus piernas, ni su cuerpo. Nada funciona. ¿Y sabe lo único que vino a la mente de él? Pues yo no voy a depender de nadie. Yo no voy a hacer carga de nadie. Yo no voy a hacer que ni mis papás, ni mi familia, ni nadie tenga que sufrir. No, yo no me voy a quedar tranquilo. Y ese muchacho estudió, hizo sus bachilleratos, hizo unas cuantas maestrías, está en camino de hacer 2 doctorados. Ese muchacho es juez y es candidato a juez y quiere seguir subiendo, escalando. Y usted lo oye hablando con esa humildad y él da ese testimonio tan tranquilo. Lo único que pasó por mi mente cuando me dijeron, lo único que te funciona es el cerebro. Pues yo voy a usar el cerebro porque yo no voy a hacer carga de nadie. Tan hermoso como ese ejemplo di muchos en la sala de clase. Personas que lo dijeron. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos, levantarnos. Si tenemos las manos, tenemos los pies, nos podemos mover, podemos hacer tantas cosas. Porque tenemos que quedarnos tirados en un sofá. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Y hay muchos jóvenes que levantar. Porque están en su momento de plenitud, de conocimiento, de adquirir conocimiento, de destreza, su fuerza física. Tiene muchas cosas a su favor. Así que con mucho amor, yo les hago este paréntesis en esta lección porque eso es parte de la justicia. O sea, decir que una universidad es bien barata cuando otras son caras, ¿qué estamos diciendo? Que los familiares de los que tienen los hijos en la universidad es cara, le están pagando la educación a los otros. Vamos a pensar y a repensar. Planes médicos, todo. A dejar de pensar en que me lo den todo. Y a pensar en ser más útiles y productivos. Si usted quiere comenzar un proyecto de vida, hable con el líder de su iglesia, con el pastor, y usted va a ver cómo usted puede empezar su proyecto de vida siendo más útil, siendo más justo con la sociedad. Finalmente, el pasaje hace un llamado a tratar con bondad al pobre, al extranjero, al no mentir, no levantar calumnia, a robustecer la vida comunitaria y a hacer algo que nos concierne a todos. Unir más la familia, orar juntos, leer la palabra juntos, no oprimir ni al extranjero ni a nadie, porque vamos a hacer al otro lo que queremos que nos hagan a nosotros. La iglesia ha sido consignada por el Espíritu Santo para cuidar y extender la mano al extranjero. A fin de cuentas, la lección invita a la práctica de los principios éticos de la ley del Señor en favor de los marginados. Nuestra fe transforma realidades y pregona la justicia del reino de Dios. Ya viendo el resumen, en el resumen nos hace un llamado a que descartemos la mentira. Vamos a empezar a borrar la mentira. Vamos a empezar a borrar el chisme. Vamos a empezar a borrar la difamación.
como instrumentos para resolver conflictos en las relaciones humanas. Vamos a adoptar un compromiso ético a favor del cuidado y la defensa del pobre, del necesitado. La pobreza no es un fenómeno natural, es el resultado de nuestras malas prácticas o buenas, económicas, y de resultados de la desigualdad. Dios se deja conocer como el Dios que protege al extranjero y al indefenso. Y como ya le he dicho en otras clases, por ejemplo, mi mamá, ella siempre tenía: Señor, se guarda de mis palabras. Y si algo ella decía o sentía decir, ella misma decía y se tocaba la boca: calla boca, calla. Yo lo he contado en otras clases también, ¿verdad? Porque es una forma de ella misma ir trabajando y controlando cuando ella se da cuenta que está haciendo o diciendo o pensando algo que no debe decir. Porque como vimos en la lección, la violencia no es solamente física, también puede ser de palabra y de ejemplo. Y así damos por terminada esta lección número 20 con la oración. La oración va a aparecer en las pantallas, así que pueden acompañarme. Dios les continúe bendiciendo y que sea de provecho para su vida espiritual. Oremos. Dios grande y misericordioso, gracias por tu palabra que es vida para nosotros. Ayúdanos a asumir los principios éticos hoy expuestos. Danos la fuerza de tu espíritu para desechar todo acto que atente contra el hermano. Líbranos de caer presos del chisme, la murmuración y la difamación. Danos de tu sabiduría para manejar correctamente los conflictos con otras personas. Así también, querido Dios, concédenos el valor para ser voz, defensa y cuidadores del pobre y del extranjero. Permite que aprendamos a ver al necesitado a través de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Será hasta la próxima lección, si así el Señor lo permite. Cuídense mucho, hermano.